el momento de hacer algo de memoria. La fe. Pero como vamos a ver, la fe no es motivación, sí vamos a necesitar un poquito de motivación hoy. Pero la fe no es motivación. Pero para prepararnos, para podernos concentrar bien, yo necesito por aquí un modelo. Andrés, ven por aquí. Es el único modelo que muy bien, gracias Andrés. Para prepararnos para esta prédica vamos a estar relajados. Entonces vamos a darnos unos a otros se necesita un masajito, entonces voy a ayudar a Andrés. Muy bien. Y Andrés también lo va a hacer conmigo, entonces busquen a alguien que le ayude. Gracias, Andrés. Ve a hacerle el masaje. Muy bien. Empezamos con el masajito, porque es que a veces tenemos el concepto de que o cuando se predica sobre la fe, o la fe es como una especie de masaje espiritual, así como para que estemos y que esta semana hermanos van a cambiar de carro y se van a ganar la lotería y bueno, la fe no es eso al parecer, y vamos a ver entonces, pero la fe yo diría que tiene que ver mucho, como vamos a ver, es una especie, por eso coloqué el título de esta reflexión, como una especie de degustación del cielo. Me voy a explicar. No sé cuántos, cuando mi hijo pequeño Juan Andrés íbamos al supermercado, el programa con mi hijo era ir a todas, a pasearse por todas las degustaciones. Ya, no, todavía hacen. Algunas muy buenas, algunas inclusive le dan unos premios, pero el plan conmigo era pasearnos y a todas pedir. Y uno encontraba que la gente que hace eso, que hace las degustaciones, pues hay de todo tipo. Hay unas muy queridos y otros le dicen, sí, lleve para la mami, lleve para el papi, no lleve para... Pero a veces como tacaños, entonces lo miran a uno feo y de apenas le dan un poquito ahí, ¿cierto? A mí, o a veces uno llega y entonces tienen ahí las salchichitas ahí cocinándose, entonces uno mira casi como y tapan, dicen, todavía no está, sí, todavía no está, en 20 minutos. Y hay otros que yo creo que se cogen eso y se lo llevan para la casa. Hay algunos que no entregan las almuerzo, sino se los llevan. Yo creo que sí. No han entendido el valor de la fe. La fe no es masajitos, no es motivación. Vamos a tratar de explicar uno de los conceptos más difíciles de explicar en la Biblia, que es la fe, porque no es motivación. Es mucho más poderosa, muchísimo más poderosa que motivación o fuerza de voluntad. Necesitamos, y vamos a hablar durante estas semanas hasta como el 10 de abril, sobre la fe, una fe audaz. Todos necesitamos. El pasaje que vamos a ver dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos, pero fe, es que es otra cosa. Motivación es bonito, pero no es tan poderoso. Necesitamos. Y vamos a hacer algo, la primera vez que lo hacemos como iglesia, dado que es tan significativo, el tema lo vamos a seguir desarrollando en los grupos pequeños, en las damas, los caballeros. No es lo mismo que vamos a ver el sermón, pero lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, poner ejemplos, poder hacer preguntas. Entonces les invito a que todos puedan ir a unos niños. Los profes están diseñando
sus clases y todo eso para que ellos también entiendan más y vivan más la fe, ¿cierto? Todos vamos a estar, los jóvenes, vamos a estar ahí, porque creo que es muy importante tener una vida de fe. También estaba pensando que como hay personas que no pueden ni el uno ni el otro, pues que no quede excusa, vénganse a orar y vamos a ver el video de la semana y todo eso en la oración y oramos a las 8 de la mañana el domingo. Entonces, si no puede venir a un grupo pequeño, véngase y se pone al día a las 8 de la mañana, así pues vemos el video, porque va a haber un video para cada sesión y oramos. Entonces hay varias formas de participar. Muy bien, creo que es el momento de orar. Es muy importante que el Señor nos guíe este año, este tiempo, para que cada día, estas semanas, vayamos creciendo en lo que es la verdadera fe. Oremos. Señor nuestro, aquí hay un grupo de tus hijos imperfectos, con necesidades, pero qué bueno que eres el Dios que haces grandes cosas, el Dios poderoso, fuerte, misericordioso, que tiene una recompensa más allá de este mundo. Gracias por eso. Necesitamos fe, pero no como el mundo la vende, como el mundo la quiere poner, aún como pensamos en las comunidades cristianas. Señor, necesitamos esa presencia tuya, ese ánimo tuyo, esa guía que determina la fe, Señor. Enséñanos a, no solamente hoy, en el transcurso de las semanas, no solamente a entender, sino a desarrollar una fe más sólida, una fe que conquiste, una fe audaz. Pedimos esto para todos nuestras familias, en el nombre de Cristo. Amén. Es muy importante, vamos a estar viendo durante todas estas semanas un solo capítulo, imagínense. Todos vamos a estar en Hebreos 11. De aquí al final ya casi lo vamos a memorizar. Todo un capítulo, pues va a ser uno solo, lo pueden leer en su Biblia. Hebreos 11 va a ser el tema de estas prédicas. Y empezamos con la primera parte, pero es importante ubicar el capítulo dentro del libro. Eso ya nos va a determinar también un marco de donde se desarrolla la fe, porque parte del problema de estos versículos que están en este capítulo los sacamos del contexto y entonces los aplicamos a cosas que no están en la realidad. Hebreos fue un libro escrito para cristianos que tenían que poner a prueba su fe. Las comunidades cristianas estaban siendo perseguidas, muchos cristianos estaban siendo llevados a la cárcel, y entonces el cristiano que tenía que tomar la decisión si se identificaba o no como cristiano. Identificarse como cristiano podría ser que o iba a la cárcel o perdía todo lo que tenía, sus posesiones, propiedades, aún la vida. Hebreos 10:34, antes de este versículo, nos da también el marco, cuando dice el autor del texto: también se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Esto es muy importante para entender Hebreos 11 y la fe. Conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente allá en el cielo. Es decir, Hebreos fue escrito para que nosotros como cristianos y los cristianos de aquella época pudiéramos pagar el alto precio que significa amar a Dios, amar a otros, extender su reino. Tiene un precio. Es aquellos que están dispuestos a sacrificar aún aspectos de su vida, pero porque están seguros que más allá viene una recompensa, porque gozosamente amamos. Está escrito el libro de Hebreos para que dejemos la comodidad, para decir no es posible ser cristianos cómodos.
Es casi contradictorio. El cristiano es aquel que sacrifica porque entiende el amor de Cristo. Por eso habla durante todo el libro sobre cuánto costó el sacrificio de Cristo. Porque amar significa sacrificar. Este libro fue escrito para que no dejáramos como ese sueño de Occidente, que la fe y la vida cristiana es para estar cómodos, para siempre vivir bien, tener seguridad, riquezas, para estar tranquilos. No es eso. No se da en la vida. No es posible, pero es una ilusión, y a veces relacionamos la fe como esto. Hebreos pretende preparar al cristiano para que pueda sacrificar. En ese contexto es que está el capítulo de Hebreos 11. No es para que esta semana sí, no, esta semana sí me van a ganar el baloto, esta semana sí me van a dar el ascenso. Yo no sé, ojalá todas esas cosas pasen, pero no es el propósito. Cuando hablo de una fe audaz, o cuando la Biblia habla de una fe audaz, es aquella que se fundamenta en el amor que arriesga. Quien ama, arriesga. En otras palabras, del texto bíblico, quien ama, sacrifica. Pero sacrifica gozosamente. Quien entiende y quien vive la fe, no es aquella persona que cuando le toca sacrificar algo, entonces se queja. Ay, no, si eso la vida cristiana es así. No, ¿qué tal? Esa persona yo le ayudo y mire que ni siquiera da las gracias. No ha entendido. Porque uno aún puede sacrificar con gozo. Pero ¿saben cuál es la razón? Que estás seguro, tú y yo debemos estar seguros que hay un Dios grande y un Dios que tiene una recompensa mayor, como dice el texto de Hebreos 10:34. Una recompensa mejor. Pongámoslo en términos bien sencillos. Es como, pues, si nuestro hijo, el niño que está en el colegio, sabe que cuando llegue a la casa tiene tremendo postre, helado, torta y todo eso, pues sacrifica su lonchera. Si tiene alguien, pues se la comparte, porque sabe que cuando llegue a la casa, ahí sí va a ser más o menos para eso. En esta vida vamos a tener que sacrificar, y en medio de esto se da la fe. Otro versículo en el Nuevo Testamento, quizás el único que va en la misma dirección de esto, es Romanos 8:18. Creo que lo coloqué en sus materiales. Dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Mejor dicho, esto es fe. Fe no es ahí que esta semana sí, que para las que sea, bueno, eso está bien, pero fe es cuando yo puedo decir que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Ven? Esperamos que podamos profundizar en estas semanas sobre lo que es verdaderamente fe. Fe no es lo mismo que creer, y como dije, no es lo mismo que nada tiene que ver con motivación. Que qué bueno que tengamos motivación, pero es mucho más allá. La fe, la esperanza y la obediencia se relacionan. Los primeros versículos de Hebreos que vamos a leer relacionan las tres: fe, esperanza y obediencia. Forman parte de un paquete. Los primeros 3 versos dicen así. Ahora bien, de Hebreos 11, del 1 al 3 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Ahora bien, la fe es la garantía. Repetimos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. En otras versiones dice que la fe es ¿qué? La certeza de lo que no se ve. Esa lo decía mi abuelita, ¿sí? Así la grabaron. Bueno,
Pues vamos a ir más allá, porque creo que miramos solamente de superficie y decimos, no, es que la fe es eso que yo quiero, es que es la voluntad, no tiene que ver nada. Descubrí, me puse a leer, hay una versión que está muy cercana a lo que dice el texto y la vamos a utilizar. Yo creo que la primera vez que vamos a utilizar en esta iglesia para ese versículo, la Reina Valera de 1909. Uy, esto sí es viejo. Creo que la coloqué ahí, no sé si... Esa, la Reina Valera antigua. Miren el toque diferente que le dan, porque esta particularmente escogió las palabras muy precisas y están muy bien definidas. Pero es otra cosa lo que se nos presenta. Ahí sí no estoy de acuerdo con la nueva traducción viviente y todo eso, que se lo muestra y no es que yo creo que lo son, y si lo creo se me va a dar. Eso no es fe. Fe es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Me parece que es otra cosa, ¿cierto? La demostración de las cosas que no se ven. Eso sí es fe. Y hoy vamos a explicar, y créanme que a veces puede lucir muy académico, pero no, es que si no entendemos esto, es la parte central de la vida cristiana, la fe. La fe entonces no es ni siquiera creer, no es motivación, no es esos deseos buenos y todo eso. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Para completarlo, la palabra sustancia y demostración solo aparecen en ese versículo del Nuevo Testamento. Tiene uno que ir fuera para tratar de acercarse qué quiso decir el autor, y hoy vamos a ver esto. Vamos a ir con la segunda parte de esa definición. Es una definición doble, si se dan cuenta. Es una definición que tiene dos aspectos. Vamos a ir con la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué está diciendo con respecto a la fe? Ahí necesitamos el versículo 3 que dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Bueno, síganme aquí, con esto es importante. Quiere decir que entonces, cuando uno lee este pasaje y lo quiere explicar, lo primero que uno dice es: ¿cómo sabe que las cosas fueron creadas por algo que no fue, que no vino de lo físico? Entonces, ahí es cuando decimos por fe. Entonces, ¿qué tiene que decir? Es por fe. El problema es que se nos convierte en un argumento circular que no es válido. Y por fe, pero no es lo que dice aquí. La fe es la prueba, la demostración. Muy interesante. Este pasaje uno dijera, no, uno tiene que demostrar la fe. No, el pasaje dice, no, la fe es la demostración, la fe no hay que demostrarla. La fe es la demostración de ese principio creador. Vaya bueno. El mundo fue creado por la palabra de Dios y esto está fuera de todo lo físico. Eso no se ve, eso va más allá. Forma parte de otra realidad, de la palabra de Dios que creó. La fe que tú y yo tenemos es la demostración de que ese principio es real, de que existe algo más allá, que las cosas no estamos en un núcleo cerrado, no estamos en una situación donde decir aquí no hay nada que hacer, la ciencia, lo físico, no se puede hacer nada. No. La fe tuya y mía es una demostración de que existe algo más allá. Lo último, lo que las circunstancias que están viviendo tú y yo no son lo último. Hay algo que está detrás, algo que puede cambiar. Pongámoslo en otra situación. Sí, puede ser que no estás totalmente quebrado, no tienes trabajo, sí, pero algo, la palabra de Dios puede hacer algo en tu vida por encima de esas circunstancias, aunque no haya posibilidad humana, por decir algo, en que eso cambie.
Y tú vas a vivir eso, y tú eres la demostración de que eso que ocurrió en la creación del mundo es cierto. La fe es la prueba de que existe otra realidad más allá, que es más poderosa, que es última. Este mundo no es el producto simplemente, como algunos dicen, del azar o de leyes naturales. No lo es. La fe que tú y yo tenemos es la demostración en tu vida y en mi vida que no estamos en un mundo cerrado, en unas circunstancias donde no hay salida, porque existe algo que está detrás que puede cambiarlas radicalmente. Y tu fe y mi fe es la demostración de que eso es verdad. Porque si has tenido y has vivido algunos momentos de fe o si tienes fe, vas a llegar a la situación donde eso que no se ve tiene que obrar para que las cosas cambien. Y tú lo tienes que ver, y tú debes ser el testimonio de eso. Decir, no, esto no es la última palabra. Yo vi esto, que cuando todo era no, la fe pudo cambiarlos a un sí rotundo, o al revés. La fe es entonces la demostración, la prueba de que existe esa realidad más allá, que cambia, que podemos vivir, que podemos movernos en esa dirección. Pongo un ejemplo así como súper concreto con nuestra construcción. Si usted mira los fondos de la iglesia, que todo está en orden, entonces, aquí no sobra plata. Sí, entonces dice, ¿y cuándo? Nadie hasta ahora, no hay ninguna institución, entidad internacional que haya dicho, pastor, queremos dar plata para esa iglesia. Nadie. No tenemos inversiones, pero ¿cómo vamos a hacer? Es que nosotros nos movemos por fe, que aunque todos los demás no parezcan, hay algo que está detrás, que si es según la voluntad de Dios, se va a hacer y va a ocurrir y se va a construir. ¿De dónde? Eso es problema del Señor. Él lo va a hacer. ¿Quién va a construir esto? No somos nosotros ni nuestras ofrendas. Con eso el Señor y la palabra lo va a utilizar. La fe es la demostración que tú tienes que no estamos en unas circunstancias cerradas, no estamos determinados por las circunstancias ni por nuestras incapacidades. Hay un Dios que puede moverse a través de eso e ir más allá y cambiar. Por eso nos podemos mover. Y él dice que los antiguos fueron testimonio de eso. ¿Saben por qué dice los antiguos? Es porque eran personas como tú y yo. Todos estos señores que vamos a mencionar y señoras que vamos a mencionar en estas predicaciones, todos eran como tú y yo, con problemas, dudas, dificultades, pero la fe hizo que el Señor hiciera grandes cosas a través de ellos. Cuando la fe significa también que es la demostración de lo que no se ve, tiene otro concepto en el griego, es el concepto de que tú ves cosas con ojos diferentes. Es decir, tú ves a Dios obrando en las circunstancias que estás viviendo. Es decir, que es como una especie de ojos espirituales. Yo te pregunto, ¿sí estás viendo lo que está haciendo Dios en tu vida en este momento? La fe es lo que permite decir sí, aunque las cosas no vayan tan bien, aunque uno dice no, pero es como que va de para atrás, pero estás viendo lo que Dios está haciendo. Es algo así como, poniendo otra ilustración, hace unos 15 años estaba de moda en diseño y en impresiones, las impresiones 3D, que eran como figuras, colores y todo eso. Entonces uno miraba eso y no era nada, era como una mancha, pero
Pero si uno se fijaba con mayor detenimiento, que había una cara, que un caballo, que un gato, que eso estuvo de moda, ¿sí se acuerdan? Que vendían calcomanías con eso y uno miraba y entonces parece ir a caos y parecía colores, pero si uno miraba bien, ahí había un perrito en medio de eso. Pues más o menos la fe es lo que hace que tú y yo, en medio de este caos, uno dice, pero por eso es que para la gente le resulta tan difícil a veces, yo hablo de la gente en general, las afirmaciones que hacemos, la forma como oramos, las cosas que hacemos, porque dicen, no tiene sentido, solo veo como cargos revueltos, colores, y de pronto por los problemas que estás viviendo en tu vida, solo ves revuelto. Solo ves caos, me dice, pero esto, no, ¿para dónde va? La fe es la que te va a poder dar los ojos para que puedas ver lo que Dios está haciendo, aún en medio de esa circunstancia. Es como los que estudian, por ejemplo, criminalística. Esos ven huellas por todo lado y uno... Es que uno echa que harina, eso uno ve en las películas, o que ahora no son tan retros, pero uno no ve nada, ellos sí ven de lo que está ocurriendo, ya se arman una historia, es más o menos así. La fe entonces, en primer lugar, es la demostración de esas cosas que no se ven. Pero en tu vida, no aquí, no hay en un libro, es en tu vida. Es maravilloso que Dios nos regale la fe para que podamos experimentar que existe otra realidad más allá. Porque créanme, sin esa fe va a ser muy difícil obedecer. Va a ser muy difícil seguir adelante. Va a ser muy difícil amar sacrificialmente. Si no espero que allá, más allá, hay una recompensa mejor. Es entonces, como Romanos 1:20 dice, hablando de la creación, otro ejemplo, que muestra la gloria. ¿Cuántas personas le preguntan a uno si ve la montaña, si vi la gloria del Señor? Y lo miran a uno como, ¿la que qué? Sí, está bonito el mar. No ven. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, esto es poderosísimo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esto... Pero se necesita de la fe para hacer. Es la demostración de eso. Pero no solamente es en la naturaleza, es en la vida tuya y en la vida mía. ¿Saben por qué es importante tu fe y mi fe? Porque va a ser la demostración a la gente allá afuera que tanto lo necesita, que existe algo más allá. Que pueden ellos percibir de alguna forma en nosotros las cualidades invisibles de Dios, encarnada en la fe tuya y en la fe mía. Así nadie tendrá excusa. Es como una especie de visión espiritual, de percepción espiritual, de huellas espirituales, de realidad espiritual. La primera parte de la definición ya no habla de la demostración, dice la sustancia de las cosas que se esperan. Aquí quiero aclarar lo que es las cosas que se esperan. Porque cuando dicen que las cosas que se esperan, nosotros hemos aplicado ese pasaje diciendo, este año me va a ir bien. Esas son las cosas que me esperan. No, sí me va a salir el negocito ese que lo tengo ya listo. Esas son las cosas que se esperan. No. Por un lado los voy a desilusionar.
Esas no son las cosas que se esperan. La cosa que se espera es la esperanza. La esperanza que está hablando es la que está más allá, la que es mejor. Ninguna cosa buena que tú y yo vivamos en esta vida se podrá comparar con la recompensa, con la esperanza que viene allá. Esa es la expectativa de la fe. Mucho más. Tu fe, con razón, no van tan lejos, no vamos tan lejos en la vida cristiana. Si nuestra fe es que se concrete el negocio la otra semana, es la esperanza que va más allá, que es mucho mejor. Pero la palabra nos la pone un poco difícil, dice, es la sustancia. La sustancia es, lo más fácil que yo encontré para explicarlo es la degustación. La fe es esa degustación de lo que va a venir allá. Y uno dice, no, si así es el brownie que voy a comprar, el pedacito que me dieron es así, eso es celestial. La fe es ese anticipo, eso de lo que viene, es la anticipación, es la degustación del cielo aquí, un poquito del cielo. Qué bueno es el Señor, que nos permite degustar algo de esa realidad del cielo aquí. ¿No es bueno? Maravilloso, que nos permite un poquito. No es por eso, es que la fe no es que yo creo y yo me esfuerzo y entonces me van a dar las cosas. No es eso. La fe es, y lo podemos poner en algunos ejemplos. Sí, puede ser que estás viviendo pruebas muy difíciles, pero el Señor, por medio de la fe, te permite degustar algo que vas a experimentar plenamente en el cielo. La paz, por ejemplo. Yo lo he visto en algunos de ustedes. A pesar de las pruebas, hay paz. ¿Cómo es eso? Es que la fe permite que esa realidad de allá de las cosas que no vemos se haga realidad aquí. ¿Cómo es que puedo tener gozo en medio del sufrimiento? Allá vamos a tener 0 sufrimiento, 100% gozo. Pero aquí sí vamos a poder, por medio de la fe, de esa relación que tenemos con Dios, se va a hacer una realidad en tu vida y en mi vida, como esa degustación del que hablé, que muestra la dulzura, el poder, la grandiosidad, todo lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Sí podemos probar, y la fe es eso, y créanme que eso es más que creer. La fe, recuerden, ahora cuando lean y cuando pasen, fe, cuando dicen yo quiero tener fe, pastor, ore porque tenga fe. No es para que yo esté más seguro de las cosas, aunque vamos a hablar de cómo que tiene que ver la seguridad, es que yo experimente un anticipo de eso del cielo, que me va a permitir animarme y de seguir adelante, obedecer al Señor, hacer las cosas correctas, porque lo que viene, si esto es lo que viene y es tan bueno, no, yo sigo adelante. En los 3 primeros versículos de este pasaje explica qué es la fe. No es motivación, no es fuerza de voluntad. La fe es la demostración en tu vida de que no estamos sujetos solamente a esta realidad, de que existen las cosas que no se ven y que están por encima de las que se ven. Es también esos ojos que nos permiten verlas. La fe es también, según veíamos entonces, es como ese anticipo, esa degustación del cielo antes de llegar allí. Nos dice qué es, pero también nos dice por qué es importante tener fe.
Versos 4 al 6 nos dice por qué es importante. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Mira, eso sí fue chévere, ¿cierto? Uno quisiera ese. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa, otra vez recompensa, y que recompensa a quienes lo buscan. Muy interesante, si ustedes leen la Biblia en Génesis y hablan acerca de Abel, el segundo hijo de Adán, y Enoc es el quinto de la generación. Ahí no se menciona la palabra fe. Léanlo, no mencionan que tuvieron fe. Sí menciona que agradaron a Dios. Que Abel dio una ofrenda que le agradó a Dios, y Enoc, dice el texto, si buscan Génesis 5, 22 al 24, que Enoc caminó continuamente con Dios por 300 años. Y fue llevado. No dice que tenían fe, pero dicen que agradó a Dios. ¿Sí ven lo que está diciendo el autor bíblico? Quiere decir que si agradaron a Dios es porque tenían fe. Aunque no lo menciona, es porque tenía fe. Y creo que vale la pena agradarle al Señor. Primero nos da una libertad de que ya no dependemos de los temores, de las circunstancias de aquí, de agradarle a la gente, sino de agradarle al Señor. La fe como que nos da esa libertad de, pues estamos libres de la popularidad, del prestigio, pues porque es mejor agradar a Dios. Vamos a ver que todos estos pasajes que vienen a continuación hasta el final del capítulo 11 es una historia de héroes de la fe, que a veces inclusive no parecían tan héroes, pero tuvieron fe y le agradaron a Dios. Eso nos muestra, y que nos ponga aquí a Abel y a Enoc, pues muestra muchas cosas de la fe. Primero, en cuanto a la ofrenda, que no es solamente dar, sino el cómo damos, lo que hay en el corazón. ¿Cómo fue la ofrenda de Abel? ¿Y por qué fue agradable a Dios? A las primicias. Nadie da primicias si no tiene fe. Es decir, Él dio lo mejor, cogió los primeros corderos, los mejores, y los dio porque Él estaba seguro, lo que viene con el Señor es mejor. Y eso es fe. Igual Enoc decidió caminar. Enoc está en la parte de la Biblia donde muestran todos los problemas de la humanidad, de que la humanidad se estaba perdiendo, pero él decidió caminar con Dios porque tenía fe y agradó a Dios. Hebreos 10:36, un poquito más abajo, dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad reciban lo que Él ha prometido. De eso ya hablamos hace como unas 3 o 4 semanas, ¿cierto? Este es otro pasaje que encontré que habla de eso. El recorrido de la fe o las cosas se dan en tu vida. Primero hay que tener paciencia. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Y luego sí obtenemos lo que Él ha prometido. No podemos alterar ese orden. Nos dan estos ejemplos y estamos tratando de que esta enseñanza acerca de la fe sea algo colectivo. ¿Saben por qué? Porque la fe, una de las formas que vamos a ver, se contagia.
Yo necesito conocer de sus historias de fe, de cómo ustedes han podido experimentar que existe lo que está, lo invisible, que Dios es así. Por eso lo estamos invitando a participar de los grupos. Por eso vienes aquí, para que otros, ¿no te pasa? A mí sí me pasa. Cuando alguien muestra y cuenta su historia de fe, como vamos a contarla a estos señores, Abraham y todo lo demás, Sara y todo, pues nos anima, nos contagiamos, necesitamos de esto. Adoraron a Dios, pero lo adoraron con fe. Es necesario agradar a Dios y saber que Él nos recompensa. No sé cuál es el reto que estás enfrentando en el futuro. Lo que el Señor ofrece, lo que la palabra del Señor ofrece, es mucho más que motivación. Ni siquiera fuerza de voluntad, aunque existe por ahí dominio propio, un don del Espíritu Santo, pero es mucho más allá que eso. Tú vas a poder conquistar el desafío que tienes en tu vida si estás seguro. Y que la recompensa que el Señor te tiene es mucho, mucho mejor que cualquier cosa que sacrifiques. Eso es muy importante. Si no, no podremos obedecer. Si no, nos desanimaremos, nos volvemos cínicos o cosas así. Pero también lo que los invito a ustedes y a todos como iglesia, no es una aventura de motivación de aquí por 40 días motivados. No. Es que podamos experimentar, dice el texto. Se pueda demostrar que existe un mundo invisible que está por encima de lo visible y que Dios está allí controlando. Que tú puedas experimentar una degustación de cielo aquí mientras llegamos a la presencia. Necesitamos eso, que otras personas, al ver un poco cómo vivamos sin tal vez saberlo bien, digo, oh, el cielo es así, uy, yo quiero un poco de eso. Eso es tener fe. Eso sí es tener una fe audaz. Qué bueno poder ser valientes y todo lo demás, pero la fe audaz es aquella que conquista porque está seguro de esa promesa del Señor y porque empieza a ver las cosas invisibles en la vida diaria y porque ves que es una realidad allí con ese hijo, con ese problema económico, con ese problema de salud, que las cosas invisibles están por encima del visible. Y cuando entres aquí, la gente dice, uy, y eso es cierto, porque entró Pablo, entró Pedro, y ellos experimentan, y ellos tienen fe. Oremos para que eso sea así en nuestras vidas. Señor nuestro, gracias porque la fe es un regalo tuyo también. La fe que viene de creer en ti, como resultado de creer en ti, es una fe que nos permite ver las cosas imposibles, invisibles, verte a ti, experimentar que tu poder está por encima de todo lo que existe a nuestro alrededor. Tal vez no lo vemos, pero sí lo experimentamos. Necesitamos estar seguros. Señor, danos un corazón que se afirma en esa esperanza de la eternidad.
Ayúdanos a amar perfectamente como tú nos has amado, es decir, amar con sacrificio. Ese es el propósito del libro de Hebreos, perfeccionar nuestro amor. Porque el amor siempre implica sacrificios. Pero Señor, qué bueno que en este caminar podemos conocer algo de lo que es tu gracia, tu paz, tu fortaleza, tu bienestar, tu gozo. Señor, danos fe, no para que nos salgan bien todas las cosas, que ojalá sean así, sino para que podamos experimentar anticipadamente la recompensa que tú nos tienes en la eternidad. Por eso la fe no depende de las circunstancias. Y por eso nuestra fe no crece necesariamente cuando todo nos va bien, sino cuando a pesar de somos la demostración de que este mundo que se ve no es lo único, sino que tú estás por encima de él. Que cada uno en su realidad lo podamos vivir. Rogamos esto en el nombre sobre todo nombre, la única palabra que produce esa palabra, esa fe, la palabra de Cristo. Amén. Puestos de pie, confesemos esto con nuestros propios labios. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.